en la Facultad de Derecho de Berlín, en Alemania. Tiene un máster en Derecho Empresarial y Derecho de Competencia. Además de ello, es abogado de la Pontificia Universidad Católica, el lugar donde nos desempeñamos el día de hoy. Docente también de la Pontificia Universidad Católica y tiene la beca en Excelencia Académica de Francia. Por favor, doctor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenas noches con todos, muchísimas gracias por su presencia aquí. Es para mí realmente un gusto poder dirigirme a ustedes. Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre una parte muy importante realmente que tiene el Código Orgánico Administrativo, que realmente visto desde un punto de vista global puede resultar realmente el más innovador de todos, que es justamente el gobierno electrónico, algo de lo que ya está hablando el doctor Tellez Pulido. Es algo muy importante esto de aquí porque realmente implica, si se quiere, uno de los cambios más traumáticos que va a tener la administración pública en Ecuador. La buena noticia para los que sean de aquí encargados de sistemas o máximas autoridades de una institución es que no todo es obligatorio para ya dentro de pocas semanas que entra en vigencia el COA, sino muchas partes son opcionales, eso sí, invitando y mostrando de forma muy clara que es hacia aquí, hacia el gobierno electrónico, donde va la tendencia normativa dentro de todo este campo. Aquí ustedes van a poder ver un eje sobre los principales factores que engloban dentro de la normativa del COA el gobierno electrónico, que es la firma electrónica, algo que ya está de cierta forma regulado actualmente en nuestra legislación, pero que con el COA toma una nueva dimensión. El archivo electrónico, que ya lo vamos a ver, implicaría un cambio dentro de todo lo que nosotros hoy en día en las públicas se entiende solamente como archivo. Notificaciones electrónicas, que es un punto al que le voy a dedicar especial atención al ser, digamos, al ser uno de los elementos fundamentales dentro de la parte del derecho a la defensa. Certificaciones electrónicas, lo propio, es un cambio bastante fuerte respecto a cómo las entidades públicas o al régimen de fedatarios de autoridades públicas en lo que corresponde a autenticar originales con copias. El archivo electrónico, lo mismo. La infoalfabetización, este punto es muy importante, ya que es de los pocos elementos que sí resulta obligatorio una vez entrada en vigencia el COA, eso es decir, en unas pocas semanas. Y finalmente las comunicaciones interestatales, que también resulta un punto bastante innovador dentro del COA y que va a dar realmente, si sale bien, mucho oxígeno a la administración. Bien, primero, esto es un tipo de visión en panorama para ver el bosque completo, digamos, para que ustedes tomen un poco de dimensión de qué tan importancia o qué escala le da el COA al gobierno electrónico. Fíjense ustedes que dentro del libro primero de las personas y las administraciones públicas, en el título segundo de las administraciones públicas, corresponde o digamos engloba el artículo desde el 89 hasta el 91, ¿sí? Salvo el artículo 89, todo el capítulo segundo de las administraciones, todo el título segundo del capítulo del libro primero, habla todo sobre el gobierno electrónico, ¿sí? Bien se habría podido llamar este título de gobierno electrónico, ¿ya? Y realmente es en el cual regula o pone los lineamientos, las bases de todo lo que vamos, primero, de los elementos que van a ser de obligatorio cumplimiento en este tema, una vez entrado en vigencia el COA, y segundo, qué es lo que el legislador y el Estado ecuatoriano como un todo es lo que busca respecto a la puesta en práctica de la tecnología también a nivel administrativo. Esto es totalmente fundamental. Por favor. Bien, voy a comenzar con algo que es fundamental y que realmente creo que va a tocar a todos los abogados y
todas las instituciones públicas, que es el tema de las notificaciones. Tema realmente fundamental y delicadísimo. Primero tomen en cuenta lo siguiente. Las notificaciones o el régimen de notificaciones porcentualmente es lo que más hace, primero, a los abogados en libre ejercicio, ganar juicios contra la administración pública, porque demuestra y suele reflejar graves falencias dentro de cómo se hacen estas notificaciones. Y segundo, tiene una total y directa vinculación con el derecho a la defensa de los administrados. ¿Ya? ¿Por qué resulta tan importante esto? Si ustedes toman en cuenta, por ejemplo, en una de las instituciones donde justamente estaba asesorando la implementación del COA, el 80% de juicios se caían por notificaciones. Es decir, era tan sencillo para el abogado como ni siquiera discutir del fondo del asunto, sino simplemente decir notificó mal. ¿Y qué sucedía? Sí, se había notificado mal. Es decir, si ustedes se fijan en la proporción de eso, significa que estas notificaciones, en teoría, hechas de forma personal, ya tenían graves defectos. ¿Qué se puede esperar de las electrónicas? No estoy en sí dándoles un escenario pesimista, sino solamente estoy tratando de mostrarles la escala a lo que nos estamos enfrentando con este cambio. Un primer elemento que resulta importantísimo: no le tenemos que tener miedo a las notificaciones electrónicas. Ya existen en varias otras partes. Ya, acá tengo unos pequeños ejemplos que son tal vez los más aplicables, o los más aplicables y uno de los que mejor se aplica, que es en el régimen de Alemania. Primero en España, ya vamos a ver dónde entró el proceso español, y de hecho, valga decírselo, de pronto ya se ha tocado aquí en las anteriores exposiciones. El régimen del COA tiene muchísimo de España. De hecho, varias partes se importan casi directamente, ya lo vamos a ver incluso en unos ejemplos bastante prácticos. Entonces, al igual que en Ecuador, este régimen de notificaciones electrónicas, en España también tuvo un pequeño intento que terminó, digamos, en una muerte precoz de la ley que terminaría siendo allá la ley de comercio electrónico en España, pero que con la ley del 2007 en España toma nuevos bríos y totalmente renace como toda una defensa, y actualmente está comenzando a aplicar en pleno vigor. ¿Ya? Voy a topar esto más adelante porque merece específico detalle, ya que se aplique mucho a lo que nosotros vamos a vivir acá. En Argentina también las notificaciones electrónicas son plenamente válidas, y la ley les otorga además, muy interesante, una presunción juris tantum de autoría e integridad. Es algo que se le cae a nuestro código, no está en sí, pero se termina entendiendo de esa forma. ¿Por qué? Porque asemeja en muchísimas partes el COA los documentos emitidos electrónicamente a los físicos, es decir, terminan cayendo dentro de las garantías de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad. ¿Ya? Y un ejemplo muy interesante, que es el de Alemania, de la Verwaltungsverfahrensgesetz, que es la ley de procedimiento administrativo alemán, en el cual hace una mixtura bastante solvente entre lo que se entiende por el procedimiento administrativo, tal cual se conoce en nuestros días, con algunas partes electrónicas, un cyber, si ustedes quisieran decir. ¿Por qué lo digo así? Porque en la parte dentro del COA, la estructura que el legislador le dio al COA es una estructura de cómo se entiende el procedimiento administrativo, y finalmente un capítulo que es el que vamos a acercarnos el día de hoy, en el cual dice, y además esto de acá también es electrónico, ¿ya? Es decir, dándole una especificación a este punto, pero no, digamos, concentrándolo dentro de un solo título, que es el que vamos a ver, más no poniéndolo a lo largo del capítulo como sucede dentro de la legislación alemana. La legislación alemana sí tiene algo muy interesante respecto a las notificaciones electrónicas, y es que, dada la naturaleza de las mismas, se entiende que estas notificaciones electrónicas son plenamente válidas y comienzan a regir desde el tercer día desde el cual se deposita dentro del correo electrónico o la sede electrónica. Punto muy interesante sobre el cual ya voy a volver siendo un poco más específico. ¿Sí? Existe, como les decía, vamos a acercarnos un poco más al caso de España. Hay dos sentencias específicamente del Tribunal Supremo que resultan realmente muy interesantes en este campo. La primera es fresquita, de enero de este año, en el cual el Tribunal Supremo le da un espaldarazo a las notificaciones electrónicas. Bueno, muchos de nosotros, yo mismo no me gradué hace demasiado tiempo, pero vamos todos los que estamos aquí a vivir este nuevo cambio. Resulta siendo cierto que los analfabetos electrónicos que se van a terminar siendo realmente un paria dentro de la sociedad y la administración pública.
electrónica como la concibe el COA. ¿A qué me refiero? Desde esta diapositiva a las que nosotros vamos en adelante, ustedes van a ver un mundo totalmente nuevo. Como les digo, no se va a aplicar del todo en un primer momento desde el 7 de julio, sino que la intención de la ley es que esto siga progresando a fin de que termine entrando en plena vigencia. Pero, elemento importantísimo, a pesar de que no sea obligatorio, es algo que ya no podemos perder en cuenta. Las notificaciones electrónicas y el gobierno electrónico llegó y llegó para quedarse. ¿Sí? Bien, entonces, esta es una sentencia en la cual lleva 2 años, o sea, se resolvió después de 2 años. En el 2016 se puso una demanda de inconstitucionalidad respecto a las partes que vendrían a ser las análogas al COA sobre las notificaciones electrónicas, el cual decía que no son lo suficientemente válidas porque tienen algunas partes, la notificación electrónica, dentro de la cual nos está garantizando o nos está dando el aval de que la notificación realmente llegó a manos del administrador. ¿Sí? Sin embargo, el Tribunal Supremo de España, estas son los 2 fragmentos que ustedes ven ahí, los 2 iniciales son citas de la propia sentencia del Tribunal Supremo Español, puede decir que tienen estas notificaciones electrónicas una justificación razonable y proporcional, y por eso no se puede ver a la notificación electrónica como una disminución de derechos. ¿Sí? Y es muy interesante el enfoque que le da aquí el Tribunal Español, porque lo que más o menos se podría imaginar la gente, por lo primero que le puede venir a la mente con el tema de las notificaciones electrónicas es claro, el Estado lo que está queriendo hacer es hacerse más fácil la vida. Entonces se va a ahorrar notificadores, se va a ahorrar gestión, solamente va a mandar un correo electrónico, le queda mucho más sencillo. El Tribunal Supremo Español invita a pensarlo de otra manera. ¿Sí? Justamente dice que el hacer bien, obviamente tiene que ser bien hecha esta notificación electrónica, si no es inválida, una notificación física mal hecha. Esta notificación electrónica llama a que quienes tengan acceso y conectividad a los nuevos sistemas electrónicos puedan disfrutar de las más altas cotas en lo que concierne a la meta de la eficacia administrativa. ¿Por qué es interesante esto y por qué se lo recalco? Pónganse a pensar ustedes cuántas veces ingresan a su correo electrónico en el día y cuánto tiempo ustedes pasan en casa. Una notificación electrónica a su correo electrónico en la práctica puede resultar mucho más fiable para la administración que se lo dejar a su propio domicilio. ¿Sí? Entonces es así como el enfoque del Tribunal Supremo, que no solamente es una forma de facilitarle la vida a la administración pública, sino que es una forma de volver a los administrados más sencillo. Es decir, que si se da una dirección electrónica correcta y se pone ahí la notificación, el administrado lo va a saber, ciertamente, así como sabemos de cualquier comentario en nuestros muros de Facebook, ¿sí? Al instante. Sin embargo, la legislación, también en este caso española, da un margen que me parece bastante apropiado, si se quiere ver garantista incluso, que estas notificaciones comienzan a regir o surten efecto después de los 10 días de colocado dentro del correo electrónico, dentro de la sede electrónica. ¿Ya? Es justamente el punto al que llama de proporcionalidad el juez supremo español. ¿Sí? Este segundo caso marca un hito, realmente resulta paradigmático, pero no menos simpático. Muy simpático y llegó hasta el Tribunal Supremo Español. ¿Qué sucede? Más o menos para darles es una sentencia que salió en el 2016 que era un aspecto igual muy interesante al tema de las notificaciones electrónicas. Les cuento un poco el caso. ¿Qué sucede? La administración tributaria manda una notificación a un administrado. Esta notificación venía con vicios al parecer de origen. ¿Qué sucedió? Por temas de sistemas que los peritos informáticos nos ayudarán. Las 8 primeras hojas de esta notificación venían en blanco. ¿Ya? Entonces, cuando le llega a la secretaria o digamos al correo que había habilitado el contribuyente para recibir estas notificaciones, la secretaria comienza a ver la notificación y ve hoja en blanco, hoja en blanco, hoja en blanco. Se equivocaría. Lo borró. Bueno, ¿qué había desde la hoja 9? Había una notificación de la autoridad tributaria española en la cual hacía una determinación de impuesto a la renta del contribuyente por 8 millones de euros, no más.
y al igual que en la legislación tributaria ecuatoriana, ya que se determina, le sube un 20% más. Ustedes se imaginan la cifra que estamos hablando, ¿ya? La señorita que estaba, o la que recibió el correo electrónico, lo borró. ¿Qué sucedió? Esa determinación quedó en firme, no se impugnó, y surge entonces la duda. ¿Fue válida? ¿No fue válida? ¿Qué aconteció? Para hacer más interesante el caso, el contribuyente era justamente la Mutualidad General de Abogacía, es decir, como el Colegio de Abogados de toda España. Entonces hicieron un consenso y se fueron con todo. Por favor. Bien, entonces, ¿qué es lo que decide en este caso el Tribunal Supremo? Es muy interesante. Primero, el primer factor es que se entiende plenamente por la ley que la notificación electrónica surte los mismos efectos que la de comparecencia o la personal, que nosotros le llamamos. Notificación electrónica equivale a notificación personal, ¿ya? Es decir, dejarlo en el correo electrónico entregado por el administrador equivale a darle un papel en la mano. Es algo que también recoge nuestro COA y algo que en este caso también es puesto expresamente por el juez español. Afirma así también dentro de una segunda parte de la sentencia que la notificación no es cualquier cosa, ¿ya? Sino que la notificación tiene un efecto directo o directísimo, si se quiere, dentro del derecho a la defensa, ¿ya? Aquí también el Tribunal Español hace una muy interesante ponderación de dos valores, porque bueno, hay una falta de la autoridad tributaria española en el sentido de que se fueron, como les digo, 8 hojas en blanco, ¿sí? Entonces realmente es una falla. Segundo, hay también una negligencia, una falta de cuidado de la señorita que recibió el correo y no leyó todo, porque fue una falta de cuidado, ¿ya? Ahora, ¿qué falta de cuidado pesa más? Es lo que dice el Tribunal Español. Y termina diciendo que la que pesa más es la de la autoridad tributaria, ¿ya? Porque, por dos razones específicamente. Primero, que es muy interesante, y esto es un elemento que realmente se tiene que tomar en cuenta para todas las instituciones que llevan a cabo algo o parte o todo del procedimiento administrativo sancionador, que cuando los procesos, cuando las notificaciones se emiten en procedimientos sancionadores, la administración tiene que extremar el celo para que la notificación llegue bien, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en este caso de la autoridad tributaria española, no podía suceder ese error de mandar 8 hojas en blanco. Se tiene que ser, si se está determinando, en otras palabras, si se está determinando 8 millones de euros, se tenía que extremar el cuidado de no cometer errores hasta cierto punto infantiles, como sucede aquí, y que a la larga terminan haciendo y repercutiendo en los derechos de la defensa del contribuyente. Entonces, a pesar de que haya habido, sí, una negligencia por parte de la administración, por parte del contribuyente, la administración tributaria, el efecto de la negligencia de la administración tributaria fue realmente mucho más fuerte, ¿sí? Y segundo, que es también un aspecto fundamental que se tiene que tomar en cuenta para la aplicación de las notificaciones electrónicas dentro del COA, es que si nosotros decimos que las notificaciones electrónicas valen lo mismo que las físicas, significa que tiene que ser hecha con la misma seriedad, ¿ya? No significa que si le mando un correo electrónico es mucho más flexible, ¿ya? Sino tiene que ser mandada con absolutamente la misma seriedad. ¿Quién de aquí ha visto, por ejemplo, para ponerlo, contextualizarlo dentro de este caso español, quién de aquí ha visto una notificación que llegue de cualquier juzgado con 8 hojas en blanco? Con 8 hojas en blanco arriba, 8 hojas en blanco abajo, eso no pasa, ¿ya? Es más o menos lo que dice el Tribunal Español. Pues, si ya estamos diciendo que vale electrónica por física, tómese el en serio usted también, ¿ya? ¿Qué pasa? Finalmente termina casando la sentencia termina casando la sentencia que venía dentro del recurso y determinando que esta determinación tributaria fue inválida porque no hubo notificación válida y porque hubo vulneración al derecho de la defensa, ¿ya? Casos como estos, montones de casos como estos nos van a comenzar a pasar, porque ya sean ustedes personas dentro de la administración pública o dentro del libre ejercicio, lo que se va a decir cualquier persona es no se me fue al espalda. Y yo lo digo. ¿Cómo resolver esos casos? Es lo que vamos a ver. Bien, entonces vemos, dentro de estos elementos de lo que venimos hablando, un punto queda clarísimo y es que la notificación electrónica tiene que ser válidamente hecha, ¿ya?
Aquí entonces, ¿qué significa válidamente hecha? Por ejemplo, siempre es necesario, y al menos en esta transición tan importante, es necesario asemejar la notificación física a la notificación electrónica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una notificación electrónica? Una notificación física mal hecha, qué sé yo. Vi casos, por ejemplo, en el cual la autoridad, una autoridad sancionadora pública pegó solamente dentro de la puerta, dentro del árbol, adentro de un predio, la notificación del auto de inicio del procedimiento administrativo sancionado. Una notificación mal hecha, no hay ninguna constancia de entrega, no hubo preocupación de decir el domicilio, no hubo ningún otro testigo que firme, etcétera, etcétera. Las notificaciones electrónicas tienen también elementos para ser válidas. Y punto importantísimo, cumplidos estos elementos, la notificación electrónica se entiende por bien hecha, es decir, se entiende por notificada y tiene plenos efectos legales, tantos como si hubiéramos puesto el papel en la mano del administrador. ¿Sí? Bien, entonces se pueden dividir estos requisitos. Arriba están los artículos si ustedes los quisiesen cotejar. El artículo 165 dice de una forma, o sea, digamos, tajantemente, que la notificación a través de medios electrónicos es válida y produce. Cosa interesante, el artículo 165 justamente tiene, o digamos, regula las notificaciones personales, ¿ya? Por eso, le repito, dentro del COA, las notificaciones electrónicas son personales. Si bien no son presenciales, sí son personales, porque lo estamos dando directamente a la dirección electrónica que nos está dando el administrador, ¿ya? Entonces, según este mismo artículo, podemos dividir los elementos de validez dentro de requisitos internos y requisitos externos. ¿A qué me refiero con eso? Requisitos internos, los que deben venir dentro del acto propiamente dicho, y requisitos externos, más bien a lo que va a englobar todo el entorno tecnológico de la notificación. ¿Sí? Entonces, primer requisito interno importantísimo, firma electrónica. ¿Ya? Un documento electrónico, según el COA, un documento electrónico que venga sin firma electrónica es lo mismo que a ustedes les llegue un papel al casillero sin firma de nadie. ¿Ya? No tiene validez. Segundo, ya vamos más adelante a adentrarnos un poco en los detalles de lo que se. Segundo, las especificaciones comunes a todas las notificaciones. Y esto va bastante al tema que vimos dentro del caso de la legislación de la normativa española. Que el hecho de ser electrónica no significa que le tenemos que restar ningún elemento. Tiene que ser lo mismo que notificáramos nosotros físicamente, tenemos que notificar electrónicamente, ¿ya? Es decir, es exactamente el mismo contenido de una notificación física, pero además de los requisitos externos, ¿ya? No se les puede retar, no se le puede, por el hecho de ser electrónica, repito, restar ninguno de los elementos propios de la validez del acto administrativo. Y bien, entonces llegamos a la parte innovadora propiamente, que son los requisitos externos a esto. Aquí existen dos elementos que son reconocidos en toda la doctrina y además en la legislación. Así como, si ustedes se ponen a pensar un poco de construir el tema, la notificación electrónica, o sea, la notificación física, lo que le da validez a la notificación física termina siendo una firma dentro de su recibo, ¿no es cierto? Perfecto. Si uno va al casillero, está ahí esa notificación, queremos saber si nos llegó ayer o hoy, vamos a la oficina, disculpe, cuando me llegó esto, le llevo aquí y aquí está, mira, aquí está la firma, ¿listo? Termina siendo eso. Nadie va a decir, ¿a qué me refiero con este ejemplo? Nadie va a decir, yo quiero saber que la firma que está en este papel del SRI corresponde al funcionario que es designado para hacer este tipo de notificaciones y voy a pedir una diligencia de reconocimiento de firma y rúbrica. No, es el papel, todos asumimos que ese papel es el correcto y que la persona que lo firmó es así. Aquí también hay un tipo, si ustedes quieren, de esta misma presunción. ¿Ya que voy? La normativa, el artículo 165, dispone de dos elementos que son fundamentales para la validez de la notificación electrónica. Primero, un comprobante de transmisión de datos y segundo, un comprobante de recepción de este correo. ¿Sí? Ustedes se preguntarán tal vez, ¿y por qué no me van a pedir también una confirmación de lectura? Porque eso es básicamente lo mismo que una notificación hecha al casillero y el abogado se perdió y no fue nunca al casillero. Y ya pasó el plazo y no lo leyó. Nadie puede decir, ningún abogado podemos decir,
Antejuez. No, lo que pasa es que ese mes yo me fui de vacaciones y ya no volví. Entonces no lo leí. Qué pena. Se puso en su casillero. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con las notificaciones electrónicas. Si se me fue al spam, si no lo abrí, si justamente tengo las notificaciones de Facebook puestas ahí, entonces siempre me llegan 30 correos a la hora. Entonces, señor juez, no lo leí, qué pena. Le llegó. Lo mismo que en un casillero. No necesitamos aquí una confirmación de lectura. Necesitamos, sí, eso sí, un comprobante de transmisión, o sea, un certificado de transmisión y un certificado de recepción. Estos certificados de transmisión y recepción propiamente es un campo ya que excede al derecho. ¿A qué me refiero? Que esto son los facultativos dentro de la ingeniería de sistemas o dentro de la informática, los que nos van a decir qué se entiende por un mensaje transmitido. Existen algunos servicios como Outlook, por ejemplo, en el cual sí se ofrece un tipo de comprobante de recepción. ¿Ya? Sin embargo, no todas las oficinas lo usan, ni tampoco están obligados desde cierto punto de vista a usar todos Outlook, es decir, hablo de todos los administrados. Es por eso que será la propia institución que quiere implementar las notificaciones electrónicas la que desarrolle un sistema dentro del cual pueda dar un certificado, pueda sentar razón dentro del expediente que la notificación, o mejor dicho, que el correo electrónico, la notificación electrónica fue realmente recibida. ¿Ya? Dentro de esta recepción tiene que constar justamente los elementos que constan más abajo. Fecha y hora en la cual se puso la notificación dentro de repito, ya voy a esta diferencia más tarde, o la dirección electrónica habilitada o la sede administrativa. Segundo, tiene que constar y se debe poder verificar el contenido íntegro de la comunicación, ¿ya? Es decir, se debe poder verificar qué es lo que yo estoy transmitiendo, a fin de saber que el acto, que es el que produce efectos jurídicos, terminal es el que también se puso dentro del correo electrónico, dentro de la dirección electrónica del administrador. Y finalmente tiene que haber una identificación fidedigna de quién es el emisor y quién es el receptor de este correo electrónico o de esta información electrónica. ¿Por qué? Por ejemplo, hace las veces de cuando ustedes reciben un documento y ahí abajo dice firma, ¿quién firma? El secretario del juzgado. ¿Ya? ¿Y en qué casillero lo entregó? En el casillero 3838. ¿Ya? Entonces, tiene que constar así mismo en la notificación electrónica de qué correo está saliendo esta comunicación. No puede ser el correo, a veces se ve eso, tengan mucho cuidado, el correo electrónico personal del funcionario. No. Eso no puede ser porque no tiene las seguridades del caso, no está habilitada para el ejercicio de la actividad pública electrónicamente. Y también constar de forma clara que esto fue puesto también dentro del correo electrónico que fue entregado para el efecto por el mismo. Bien, entonces existen algunos aspectos sustanciales que se tienen que tomar en cuenta para que la notificación sea válida y también que engloba el campo general de las notificaciones. Primero, como ya les dije, no voy a volver sobre el tema, que la notificación electrónica se entiende como personal, ¿sí? Entonces lo ponen en el correo electrónico y está la persona personalmente notificada. Segundo, que la notificación por gestión directa o delegada se efectuará bajo la responsabilidad personal de un funcionario, de un servidor determinado para ello. Es decir, no va a ser cualquier funcionario que puede mandar este tipo de correo electrónico. Eso también implica un alivio para la administración porque no tiene que comprar tampoco firmas electrónicas para todos los funcionarios, sino se tiene que designar a un funcionario que sea el que va a manejar este tipo de comunicaciones y que va a ser personalmente responsable porque estas notificaciones se hagan bien. Además, señala la ley, dejará constancia del lugar, día, hora y forma de notificación. Eso puede cumplirse con los elementos que se desprenden de la notificación o del certificado electrónico de recepción, ¿ya? Pero también hay algunas entidades que gustan sentar razones dentro del tema. Puede hacerse. Sobre todo, ¿por qué? Porque eso afianzaría o volvería más fuerte el carácter, la responsabilidad que el funcionario designado tiene para esto, ¿sí? Si ya sienta una razón con con la copia del correo electrónico dentro del expediente, ustedes saben que firmar ya tiene un peso especial, de todas formas. Va a haber una responsabilidad especial del funcionario que está designado para esto. Segundo,
También puede ser, la notificación también se puede dar en sede administrativa. ¿Qué es esto de la sede administrativa? Voy a profundizar mucho más adelante. Pues la sede administrativa es muy parecido a lo que el SRI tiene. Ustedes lo habrán visto, ¿ya? Por ejemplo, el SRI en sí no les da, el SRI ya tiene implementado un correo, por decirlo así, un buzón de notificaciones electrónicas. ¿En dónde? Dentro de su propia página web, dentro de su propia sede electrónica, ¿ya? Entonces, más allá de enviarles a ustedes un correo electrónico, otra forma de notificación válida, que de hecho sucede, y nosotros aceptamos cuando firmamos ese certificado, esa autorización de uso de medios electrónicos, es que el SRI dice más o menos, mire, usted, su correo electrónico para notificaciones del SRI va a ser su usuario dentro de los servicios en línea. Y lo que yo ponga dentro de ese usuario en el buzón notificaciones se entiende por notificar. ¿Ya? Ahí sí que viene un problema respecto a la facilidad que estamos hablando. Todos abrimos el correo electrónico, qué sé yo, 20, 30 veces al día. Pero no todos abrimos 20, 30 veces al día el casillero del SRI. Es más, muchos no queremos ni abrirlo. Pero el asunto es que ya habilita, el mismo cohabilita que las notificaciones dejadas dentro de esa sede electrónica son válidas. ¿Desde cuándo? Desde el tercer día desde el cual se recibió. Ya hay que tener, es algo que tendrán que tener en cuenta las administraciones y los abogados también. Sí, bueno, y las compañías en general, eso es lo que va a tocar pues. Segundo, como les decía, así como se puede notificar en sede electrónica un correo electrónico, una dirección de correo electrónica habilitada. Es lo mismo que si la persona, que si el administrado pusiera dentro del escrito, por favor notifíquenme mi domicilio, tal, casa tal, color azabache, puerta tal. ¿Sí? La dirección electrónica hace las veces justo, como les digo, para efectos personales. Por tanto, poner el correo electrónico, eso sí tiene que ser habilitado. ¿Sí? La administración podrá probar también que hay un error dentro de la resolución de eso, que se puede deber a que se está dando una dirección de correo electrónico inexistente, que equivaldría a lo mismo que si un administrado una dirección falsa. Y en estos casos, cuando se notifica, aquí hay una diferencia muy importante, cuando se notifica a una dirección de correo electrónico, como es personal y no hay otro efecto incorporario, el plazo comienza a seguir desde el mismo día en que se pone el correo. Ya no hay un tercer día de espera. Eso solamente es cuando se notifique en sede electrónica. ¿Ya? Finalmente, cosa simpática, de pronto algo que se le cayó al legislador. El artículo 173 dice que la notificación se ordenará en el término de 3 días desde que se dictó el acto. El verbo rector aquí es ordenará, no es notificará o realizará, que ahí sí hubiese sido un problema para la administración pública. Es decir, si este artículo decía la notificación se realizará en 3 días desde emitido el acto. Eso sí puede ser complicado. Ordenará, dice la norma, entonces realmente no es que tenga un efecto jurídico muy fuerte más allá que una anécdota que la persona sepa. Una vez que se tendrá que ordenar la notificación, no ejecutar y notificar propiamente dentro de los 3. Algunos aspectos prácticos entonces. ¿Y las preguntas? Sí, las preguntas al final. Algunos aspectos prácticos que vienen, digamos, más de aplicar esto que les digo. Bueno, entonces, ¿cómo hacer con estas notificaciones electrónicas? Primero hay algunos, se entiende dentro de todos los procedimientos, digamos, incluso para ser diferente entre la citación y la notificación, que el primer acto que se le entrega a la persona es el más delicado, ¿no? Porque es con el cual conoce por primera vez sobre las pretensiones de la otra parte, o en este caso, sobre lo que le imputa o lo que está pretendiendo la administración. Entonces, tal vez sea bueno, en algunas administraciones se ha hecho así, que las primeras notificaciones sigan siendo difíciles. ¿Por qué? Porque no todo, o sea, la idea del gobierno electrónico es que haya una base de datos poderosísima en la cual ustedes quieren entrar a ver la dirección de correo electrónico de Cristian Castañeda y les sale mi dirección de correo electrónico. Entonces, esa que fue recolectada en alguna ocasión por el SRI es tomada también por el IES y ahí me mandan. Esa es la idea que a la postre tiene el tema del gobierno electrónico, pero no funciona así. Y veamos cuánto demora en funcionar así. Ahora, lo prudente
o en lo que quisieran dar, es en lo arriesgado que podría ser hacer una notificación, una primera notificación electrónica sin que el administrado haya puesto un correo electrónico al cual quiere ser notificado. ¿Ya? Porque ahí sí le estaríamos dando bastante tela que cortar a cualquier abogado que quiera ponerse a hilar finos sobre la notificación, si fue válidamente o no válidamente. Es por eso interesante pensar en un tamiz en el cual se puedan identificar las notificaciones delicadas de las no delicadas. Por ejemplo, existen trámites, meros trámites, el SDI ya lo sabe bien. Por ejemplo, el tema de actualizaciones de domicilio actualizaciones de datos dentro del RUC. Sencillo. Se supone que si una persona me pide, por ejemplo, una suspensión de RUC a través de la sede electrónica y yo le notifico que ha sido suspendido su RUC dentro de la sede electrónica, es un acto que no es muy tendiente a ser impugnado, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando de una determinación de impuesto a la renta. Eso cambia. ¿Ya? La notificación, o sea, así como en la práctica, en procedimientos delicados, la administración tiende a aumentar el celo, como dice el Tribunal Supremo Español, dentro de las notificaciones que implican sanciones. También se podría pensar en que justamente estos trámites delicados no sean hechos de primera a través de una notificación electrónica, sino solamente cuando el administrado ha señalado un casillero electrónico, en este caso, se pueda seguir haciendo. ¿Ya? Por favor. Bien, entonces ahora, ¿qué es esta sede electrónica? Es un concepto interesante. La sede electrónica viene siendo, para ponerlo en palabras muy sencillas, como la evolución de la página web. ¿Ya? Todas las instituciones públicas tienen una página web. La idea es que en la página web se refleje al menos los datos generales de la administración. ¿Ya? Sin embargo, este concepto es importado de España, de la sede electrónica, allá funciona bien. Más adelante tenemos. Esta sede electrónica, la idea es no solamente ser por decirlo así, unidireccional. Es decir, la idea no es solamente que la administración publique su información dentro del portal web y que le diga cómo